Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo atravesó Jesús un sábado, un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguna vez has condenado a alguien o algo por no hacer lo que tú piensas que debe hacer? El que cree entender a Dios podría estar equivocado, porque nuestras mentes, así quieran, no alcanzarían a comprender el obrar de Dios ni en nuestras vidas ni en el mundo. El ser humano tiende a crear estructuras y a identificar y crear patrones en todo, y no está mal, hace parte de nuestra esencia y de cómo nos hizo Dios. Pero cuando ponemos eso que hemos hecho, que hemos creado por encima de Dios, Él viene a someter nuestro orgullo y se va en contra de eso que pensamos como adecuado. El pueblo de Dios esperaba un Mesías poderoso para luchar contra los romanos, pero en lugar de eso, Dios envió a su Hijo humilde y sencillo a cambiar el mundo en una cruz. Cuando aprendemos a caminar en la fe, sabemos que hay cosas que debemos hacer y otras que no, por el amor a Dios y el bien de nuestras almas. Pero con el paso del tiempo, se nos va olvidando, al igual que a los fariseos, los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Finalmente, ese debe ser el propósito de la ley. Aquí recordamos el Shabbat, o el sábado. Según la ley, el sábado era un día en que no se podía hacer nada, era un día de dependencia y consagración totalmente al Señor, como lo dice en el libro del Éxodo capítulo 20. Según el pueblo judío, una de las actividades prohibidas ese día era recoger la cosecha, es decir, lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús en ese momento, puesto que en el Sabbat, o día de reposo, no se podía hacer esto. Vamos a analizar más a fondo el Evangelio de hoy para saber qué nos quiere decir Jesús a partir de los tres siguientes puntos. Primero, Dios sabe que tenemos hambre. Segundo, la ley tiene fundamento en el amor. Y tercero, el Hijo del Hombre tiene autoridad. Primero, Dios sabe que tenemos hambre. Dice el Señor en su palabra hoy: Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas de trigo y a comer los granos. Y cuando los fariseos le reclamaron, Jesús les recordó cuando David y sus compañeros tuvieron hambre también y comieron panes consagrados que no debían comer. En ambos casos se supone que hicieron algo que la ley no permitía para calmar su hambre. Y esto no quiere decir que no vamos a ajustarnos a los preceptos de la iglesia. Lo que Jesús nos dice hoy aquí es que muchas veces ponemos el cumplimiento de la ley por encima del amor, por encima de la necesidad de los demás. Entonces es allí donde condenamos a alguien que nunca había entrado en la iglesia, pero que su forma de vestir no está de acuerdo con lo que se espera. Y nos fijamos en eso, y le condenamos y le miramos diferente, y no pensamos en la necesidad profunda que tuvo esa persona de estar allí. Es decir, dejamos de estar alegres por un alma que necesita de Cristo y pasamos a enojarnos o indignarnos por alguien que, según nuestros juzgamientos, no respeta. Esto no quiere decir que nos volvamos condescendientes con quienes no respetan la ley de Dios, sino que pidamos guía al Espíritu Santo para que sepamos cómo actuar en cada momento y con cada persona, para que nos permita mirar a través de sus ojos. Si Dios reconoce nuestra necesidad, ¿por qué nosotros no reconocemos la necesidad del otro? Cuando Jesús vino, veía a tantas ovejas perdidas y sintió compasión. Algunos fariseos, en cambio, estaban listos para señalar a quienes no cumplieran la ley. Al menos eso era lo que hacían con Jesús. Doña Teresa asistía a la Eucaristía diaria, rezaba 2 rosarios diarios y la coronilla,
pero frecuentemente en la iglesia criticaba a otros por no hacer lo que ella hacía dentro de sus prácticas de fe. Lo que no entendía ella era que no todos han sido evangelizados de la misma forma, y hay personas que aunque de niños recibieron catequesis, hay cosas que no recuerdan. Además, Dios lleva un proceso diferente con cada uno de nosotros. Cierto día, después de misa, vio a un hombre de mucha edad y de apariencia muy humilde, saliendo solo. En ese momento juzgó a la familia de ese hombre por dejarlo salir solo. Después de la misa iban a hacer una oración a algunas personas y ella quería participar, pero por alguna razón veía a aquel señor alejarse. Ella daba dinero en la iglesia y llevaba mercado para las obras de caridad realizadas por el templo, pero no le gustaba mucho involucrarse directamente con la persona en necesidad. Ese hombre le recordó a su padre fallecido. Vio que se le cayó algo y fue corriendo a ayudarle. Luego empezó a hablar con él y lo tomó suavemente por el brazo. Como vivía en el mismo barrio, decidió acompañarlo. Se dio cuenta que vivía solo, que había estado en otras religiones, pero que aunque no sabía mucho, quería volver a la Iglesia Católica. Ese día, Dios le permitió a doña Teresa tener otra perspectiva diferente. Muchas personas están buscando de Dios, pero no podemos juzgar la manera y más bien ser instrumento que guía. También, a no anticiparse a juzgar, pensó que su familia no lo había acompañado y realmente vivía solo. Y por último, a realmente ser como Jesús y pensar en la necesidad de los demás. Misericordia quiero, no sacrificio. Segundo, la ley tiene fundamento en el amor. El Sabbat se estableció para consagrar ese día a Dios, en amor a Dios. Lo que quiero es que sean compasivos y que no ofrezcan sacrificios. Si la ley tiene como fundamento el amor y el amor al prójimo, entonces la ley se vuelve un instrumento y no un fin en sí mismo. Es decir, la ley es un medio para llegar a amar más a Dios y a amar a nuestros hermanos. Cada familia tiene normas en casa que se deben respetar y cumplir con el fin último de la sana convivencia, la paz y el amor. Pero si el cumplimiento de las normas está pasando por encima de la caridad y el amor, es momento de pensar bien lo que está sucediendo. El verdadero culto a Dios no está en los ritos externos, sino en tener un corazón como el de Él. Cuando esto no es claro, se puede caer en posturas condenatorias que pueden ser coherentes con la norma estricta, pero no coinciden con la prioridad de Dios sobre el amor. El verdadero rito que espera Dios sobre nosotros no es la norma, es el amor. Porque si para nosotros prima la norma, entonces no nos estamos sacrificando para Dios, sino que estamos sacrificando su amor y a las otras personas que estamos condenando. Como María, que estaba arreglando su casa rápidamente para alcanzar a asistir a la Eucaristía de las 3 de la tarde. Su hija de 8 años no había tenido un buen día en el colegio, pero María no tenía tiempo para hablar con ella. Estaba apurando a su hija que almorzara rápido e hiciera sus tareas, y su hija no estaba de ánimo. En el fondo María pensaba que ella debía ser fuerte y que cualquier cosa que le hubiera pasado en el colegio a lo mejor podría hablarse después. Su hija no estaba yendo al ritmo que María quería, lo que la impacientó e hizo que María la amenazara con castigarla si no se apuraba. Misericordia quiero y no sacrificio, recordó María mientras acababa de ordenar su casa. Vio a su hija cabizbaja en su cuarto y pensó: Dios quiere que vaya a misa, pero también quiere que mire con compasión a mi hija y que entienda su necesidad, porque es importante también. La casa puede esperar. Voy a escuchar a mi hija. María se sentó al lado de su hija y conversaron juntas sobre una situación que la niña tuvo con una amiguita suya. Fue una oportunidad para conectar y allí María pudo hablarle a su hija sobre el perdón que tanto nos enseña Jesús. Finalmente su hija se sintió mejor y luego ambas pudieron salir juntas para la Eucaristía. Misericordia quiero y no sacrificios. Si lo hubieran entendido, no hubieran condenado a quienes no han cometido ninguna falta. Y tercero, el Hijo del Hombre tiene autoridad. Y dice Jesús, pues el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. El sábado se hizo para consagrarse a Él, para descansar y buscarlo a Él. Jesús nos dice que Él tiene autoridad, es decir, puede decidir qué se hace y qué no. Jesús vino a enseñarnos tanto, y una de las principales enseñanzas es definitivamente el amor a Dios y al prójimo. Muchas veces los seres humanos entramos a absolutizar el obrar de Dios a lo que creemos, dejando de tener el espíritu dispuesto a verlo.
Es posible que como practicantes católicos condenemos las prácticas que van en contra de la fe. Estamos llamados también a alzar nuestra voz para decir lo que no está bien, pero debemos caminar con mucha prudencia para aún así seguir reflejando a Jesús, porque Él es finalmente quien tiene autoridad sobre nosotros. Una de las fatigas de la gente es el sentimiento de culpa por haber tenido que hacer algo urgente que remedie sus necesidades pasando por encima de las normas establecidas. No estamos llamados a condenar, pero sí a ayudar a encontrar el descanso en Jesús y su nuevo camino de vida a otras personas. Jesús, siendo autoridad, ¿qué nos llama a hacer hoy con aquellos que critican la Iglesia, que critican el buen proceder dentro de la fe? ¿Qué nos llama a ser nosotros mismos dentro de la familia, la Iglesia y el mundo? ¿Criticar a los que no cumplen la norma o pensar realmente en las necesidades de los demás? Hoy, una vez más, esta última historia la construyes tú. ¿Permites que Jesús tenga autoridad realmente en tu vida y la vida de tu familia? ¿Piensas en la necesidad de tus hermanos y les ayudas sin juzgarlos, poniendo el amor sobre la ley? Que tu anhelo más grande sea encontrar su amor y misericordia para que eso sea lo que demos al mundo. Si eres mamá o papá, hoy Dios nos llama al amor, a educar con amor, no pasando los límites por alto, pero sí a enseñar, a explicar, a guiar. Oración. Amado Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad de Ti, que la ley sea un instrumento del amor, no permitas que sea al contrario, que si vamos a rezar el rosario en casa podamos explicarle a nuestros hijos con amor y no con imposición el valor de ese regalo. Señor, ayúdanos a ser compasivos como Tú y en cada momento del día, especialmente como padres, permítenos recordar que quieres misericordia más que sacrificio. Te pido perdón por haber lastimado a alguien tratando de imponer o enseñar de forma inadecuada tus caminos. Quiero, Señor, aprender de Ti, caminar, Señor, junto a Ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.